Estamos acá de regreso conociendo un poco más sobre la adolescencia. Ana Lucía, nos quedamos describiendo esas características casi universales del adolescente. Habíamos dicho una que es la toma de riesgos. ¿Puedes continuar con la siguiente? Sí, la primera entonces la tendencia a correr riesgos, la segunda es la época de pasiones, o sea, la constante búsqueda también de la identidad sexual, ¿no? El buscar el enamoramiento, esa relación entre dos personas, eso es característica básica de la adolescencia, también por tratarse de algo maravilloso que sucedió en el cerebro, porque al comienzo del desarrollo del ciclo vital hay una estructura en el cerebro que es el hipotálamo, que está relacionado con esa conducta sexual, que pone un freno de mano a la conducta sexual. Y eso permite que el niño tome de lactar de los brazos de la madre, que la niña se siente en las piernas de los padres, o sea, de tener ese contacto físico sin ninguna connotación sexual. Pero es exactamente empezando la pubertad que el freno de mano baja. Se va soltando. Se va soltando. Entonces hay una producción súper importante de las hormonas sexuales, hay un comportamiento sexual llamado a ser, o sea, exige el mismo organismo respuesta a este aparato reproductor que necesita estar en producción, claro, por así decirlo. En acción. Entonces sí se nota una conducta sexual, el tiempo de las pasiones muy marcada en la adolescencia. Otra característica muy importante es el proceso de desarrollo de la cognición social. O sea, por más que son cuerpos de adultos, no tienen todavía habilidades de un adulto para ser inteligentes socialmente. O sea, la cognición social es lo que te permite decidir sobre algunas conductas que son adecuadas para el entorno que estás. Por eso que se ve mucho en la adolescencia, por ejemplo, el tema del bullying, ¿cierto? Porque ellos no tienen aún este nivel de cognición social desarrollado que permita poner freno a algunas de sus actitudes, comportamientos, que significa baja empatía por los demás, que significa todo lo que ustedes saben, claro, que el bullying está. Y una otra conducta muy característica es alimentar al sistema de recompensa, o sea, buscar placer. Claro, totalmente primario, claro, diferente a lo que hablamos de conducta sexual, ¿no? No a largo plazo, sino más bien a corto plazo. Inmediatistas, ¿no? Y ese buscar placer también vinculado con estructuras subcorticales y corticales, que son estructuras que están funcionales desde la primera infancia, pero el foco de atención cambia. Por ejemplo, en la primera infancia, un niño puede pedir a la mamá por un cuento. La mamá dice, ¿qué cuento quieres que te cuente hoy día? Dice, La Caperucita Roja. Llega el martes y la mamá le dice, ¿qué cuento quieres que te cuente? La Caperucita Roja. Y te puede pedir toda la semana y terminando la semana, el niño ya sabe todas las partes de la Caperucita Roja. Esto está relacionado a un sistema, diferentes estructuras en el cerebro que identifican situaciones de placer y te piden una y otra vez más. En el cerebro adolescente, en el niño, en el adolescente en sí, lo que comentabas al comienzo, ya no es placentero, perdón que soy brasilera, placentero, placentero estar con la mamá. Lo que me provoca placer es estar con mis amigos. Entonces cambia el foco. Ya no tengo placer en que me cuente el cuento 10 veces, sino tengo placer en subirme en un skate, claro, y pasearme toda la tarde. Claro. Y uno de los riesgos que está en ese sistema de recompensa loco buscando placer es realmente que se enganche y que sientan placer por determinados estímulos que a la larga no son buenos para el cerebro. Ahora, justamente con lo que estabas diciendo, estábamos hablando que la adolescencia es una etapa en que uno va armando, a veces con mucha dificultad, su propia identidad. Pero el proceso de la identidad primero viene por oposición, ¿no? Entonces es la pelea con los padres o matar a la generación anterior e irse con tus contemporáneos, que son los que se parecen más a ti, o sea, con tu propia tribu, ¿no? Y, sí, los chicos tienden a formar ese tipo de identidades, ¿no, Rolando? Efectivamente. Ahora, cuando estamos viendo esta preferencia de los adolescentes por estar con su grupo de pares, con su grupo de amigos, es donde los riesgos pueden estar presentes. Eso. Por ejemplo, vemos que los jóvenes adolescentes que están en etapa escolar recurren a las peras.
Ahora no solamente son las peras como las conocíamos antes, en que uno... Se tiraba la Tirarse pera. la pera. Tirarse la pera, es decir... No ir al colegio. faltabas al colegio Sin decir nada. antes para irte a la playa o para irte a jugar pelota, a una losa deportiva, por ejemplo, sino ahora las peras se han transformado en tonos pera. ¿Qué quiere decir un tono pera? Facebook. Las redes sociales son las ideales para promocionar fiestas en horario escolar donde grupos de distintos colegios van a reunirse en una casa determinada, una casa que ha sido alquilada por cierta gente que promueve este tipo de diversión, y se tiran la pera, o sea, faltan a clases, un grupo entre 15 como mínimo y 50 como máximo, donde van a encontrar música del momento, van a estar en un ambiente de diversión y muy probablemente también estén vinculadas las drogas, tanto sociales como ilegales. Pero más allá de estos tonos pera, hemos llegado al nivel de las peras malogradas, donde este grupo de adolescentes que busca estar con sus pares ya introduce el contenido sexual, que es este despertar que nos estaban mencionando hace un momento, en donde ya no son grupos mayoritarios de jóvenes, sino son grupos de 8 personas, por lo general 4 varones, 4 damas, se reúnen no en una casa, sino probablemente en un hostal, en el cuarto de alguien, y van a poner música, esta llamada reggaetón, más tendiendo a lo que es el perreo. Va a haber drogas y va a haber acto sexual. Esas son las peras malogradas, círculos más pequeños. Y ahora estamos en la época del verano viendo lo que son las piscinas malogradas. Es decir, en la época escolar, como adolescente, me tiro la pera para irme a estas fiestas. Pero en vacaciones no hay colegio. Ya no hay culpa. Ya no hay culpa. Mamá, papá, me voy a la piscina. Y las piscinas malogradas son clubes, no son clubes reconocidos como los que de repente publicitan sus temas de vacaciones útiles, sino estamos hablando de clubes que son piscinas que están dentro de una casa, y en esa piscina, bueno, los jóvenes van, se bañan, obviamente, hay música del momento, hay también alcohol y drogas. Y estas piscinas malogradas son casualmente frecuentadas por estos adolescentes que en etapa escolar Pera malograda. están en sus peras malogradas. Ahora, esto suena realmente terrorífico, sobre todo si no están preparados todavía para, o no están bien informados o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace que algunos chicos participen de esto, pero no todos, ¿no? A pesar de que todos pueden tener más o menos la misma edad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Mira, una cosa que hay que siempre guardar, que por más que tengamos una programación genética que va marcando nuestro proceso de desarrollo, somos seres únicos, irrepetibles, y el ambiente que está en nuestro entorno a ti te puede afectar de una manera, a ti de otra, y a mí de otra, a ti de otra manera. Hasta estudios que se hacen gemelos, ¿cómo se dice? Univitelinos. Univitelinos, ha demostrado que a pesar de tantos factores de identificación, el comportamiento puede ser totalmente variable, el proceso de desarrollo variable. Claro, hay diferencias de personalidad, total. Pero también hay diferencias del manejo en casa. Y el patrón de crianza puede ser que el papá y la mamá tengan determinados patrones de crianza con sus hijos, que van pasando por etapas, ¿no? Y cuando entra la adolescencia, el papá también ha avanzado, ya sacó el primer diploma de papá adolescente, ya en la segunda etapa ya tiene más experiencia para lidiar con esta época del ciclo vital. Pero ¿hacia dónde voy? Que el factor propio de uno, genético, mi personalidad, ¿no? El ambiente en que estoy, no me condena a tener la misma actitud que el otro, más bien me permite a mí ser un ser irrepetible, único, y que hace con que la adolescencia, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, a mí me pase de una forma muy ligera, muy tranquila, mientras que a ti te pasa de otra forma. No significa tampoco que ellos son vacunados y que por ser un chico tranquilo
no va a tener conducta de riesgo. No. Lo que puede ser es que su conducta de riesgo sea una conducta diferenciada. O sea, me encanta la montaña rusa 300 veces. O sea, siente este placer, este éxtasis, pero es una conducta que no ofrece tanto riesgo como otra conducta en sí, ¿no? Entonces, esa búsqueda de encontrar una forma de educar a los adolescentes, un secreto, una receta, no la vamos a encontrar. No la vamos a encontrar, efectivamente, depende mucho de la característica de cada uno. Una característica común que yo he podido encontrar en mi trato con los jóvenes adolescentes es que aquellos que incurren en conductas de riesgo no tienen claro un proyecto de vida. Viven el aquí y el ahora, no hay una suerte de búsqueda de crecimiento personal, como lo mencioné en un principio, versus los jóvenes que sí tienen claro qué quieren estudiar para el futuro, dónde quieren estar de acá a 10 años. O quizás no lo tienen 100% claro, pero tienen un deseo de llegar a algo o algo así, ¿no? Porque ya hay una tendencia. Entonces, creo que una pauta a tomar en cuenta es si es de que el adolescente tiene o no un proyecto de vida definido, al menos en su gran mayoría definido. que no significa que los padres los tienen que definir, ¿no? Claro. Hay que decir Exacto, eso. Claro, exacto. claro. Y con ese tema nos vamos a ir al corte y regresamos con los adolescentes peruanos hoy en día.